Y por último, en México en Llamas nos entrega el recuento de lo que significa el gobierno de Felipe Calderón y sin duda por lo que será recordado este sexenio, como bien lo marca Anabel a lo largo del libro. 5 son los pilares sobre los que se basa este gran libro, por los cuales nunca va a ser olvidado Calderón. El primero, porque deja un país con 70,000 muertos, 90,000 muertos, algunos apuntalan ya cerca de 150,000 muertos, 20,000 desaparecidos, a cerca de 200,000 desplazados de guerra según los criterios oficiales, porque seguramente son más. Queda marcado porque viene de un fraude electoral que es fuertemente cuestionado, quizá el segundo fraude electoral más marcado en la historia de México después del 88 en la historia moderna. También queda enmarcado en este libro que va a ser recordado como el presidente que le quita el poder al PAN y que lo destruye. Nosotros lo sabemos ahora, 80% de la militancia del PAN no se volvió a afiliar, esto implica pues, un fuerte desplazamiento de sus bases políticas. Es la tercera fuerza del país después de presentar la presidencia de la República, y otros datos más que nos va a presentar Anabel. Por último, me gustaría subrayar que en estos tiempos tan difíciles, el periodismo se ha convertido en las profesiones más valientes y sin lugar a dudas más importantes en la denuncia de los ejercicios del abuso del poder, ¿no? Sea cual sea la talla del gobierno, sea cual sea el color, hoy estamos en la sede del PRD, sea cual sea los orígenes del poder político en México, tienen que ser denunciados, y hoy los periodistas juegan ese gran papel. En México llega más allá, porque según algunas afirmaciones como de Periodistas Sin Fronteras, por ejemplo, afirma que México se ha convertido en el país más peligroso para realizar periodismo en todo el mundo. Es más peligroso incluso que las zonas en donde se encuentran actuales sitios de guerra o que se encuentran en conflictos armados de talla internacional. El caso de Israel y Gaza es un ejemplo. Nos encontramos ante circunstancias más complicadas de esas. Si nosotros afirmamos, como algunas organizaciones civiles afirman, que son 150,000 los muertos por la guerra con el narcotráfico, estamos hablando de cifras comparables con la guerra civil española y toda la dictadura de Franco. El total de muertes que fueron llevadas a cabo en ese momento es comparable en cantidad con lo que estamos viviendo el día de hoy en México. Vivimos también una sucesión presidencial que sin duda fue polémica. Desde nuestro punto de vista es un fraude generado con una estrategia ya planeada desde antes, una imposición política que se viene generando, y sin duda una de las conclusiones de este libro es que no podemos comprender el fenómeno del narcotráfico, como bien lo marca Anabel en Los Señores del Narco, sin comprender la relación que existe con los Estados Unidos y cómo Estados Unidos es uno de los principales gobiernos que define, si no es el principal gobierno que define cuál va a ser la estrategia del narcotráfico a seguir. El más claro ejemplo podemos verlo en aquellos Wikileaks que salieron a la luz cuando se reunía Calderón con el embajador en 2006 para tratar de llegar a la presidencia, que se encontraba muy debilitado, y que en este documento se marca que Calderón le pide apoyo al gobierno de Estados Unidos porque no se sustentaba cómo iba a poder llegar al gobierno. Estados Unidos es muy claro y define que ellos lo van a apoyar a la medida que sea garantizada la agenda de los intereses de Estados Unidos. Y como lo sabemos, la agenda es, en los últimos tiempos, en el caso de América Latina, el combate al narcotráfico como un instrumento de control político. Y para no alargar más esta explicación, sin duda Anabel es más precisa en lo que yo pueda decir, más exacta de lo que yo pueda abarcar. Les doy la palabra. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación a esta conversación. Creo que yo he participado en los últimos meses en este tipo de círculos de reflexión. Estaré en Chihuahua el próximo viernes, porque creo que es importante, convoque quien convoque, que la ciudadanía se reúna para dialogar, para reflexionar sobre lo que está pasando en el país y sobre la manera en que la ciudadanía tiene una responsabilidad de lo que está pasando, tanto en el problema como en la solución. Yo voy a platicarles hoy de mi libro de México en Llamas. Este libro, como ya lo explicaron, es parte de una trilogía de investigaciones que hice a lo largo del sexenio de Felipe Calderón para comprender por qué su gobierno fue y
legado que dejó seguirá siendo por muchos años un desastre. Me parece que desde que Felipe Calderón era candidato a la presidencia de la República, los comentarios sobre su alcoholismo, sobre su inestabilidad, eran muy comentados entre los grupos periodistas. Yo recuerdo que entonces trabajaba en la revista del Universal, y su alcoholismo era un tema recurrente en las juntas que teníamos. Un compañero, Rodolfo Montes, cubría específicamente la campaña de Felipe Calderón y hablaba cómo cuando iban a Morelia, a eventos de campaña en Morelia, se metían pues, a las cantinas, incluso con menores de edad, una serie de actitudes que hablaba de que Felipe Calderón no iba a ser un buen presidente. Él, desde que estuvo en la Cámara de Diputados, dejó rastros de corrupción. Recordarán aquel gimnasio súper lujoso que quiso construirse cuando él fue coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, estando como Fox como presidente de la República. Entonces era un hombre que realmente tenía ya muchos visos de que no iba a llegar a un buen término su gobierno. Sin embargo, la corrupción empezó a aflorar de manera muy rápida, por eso surge el libro de los cómplices del presidente, donde hablo de estos primeros indicios de corrupción y de complicidad entre él, Juan Camilo Muriño y Genaro García Luna, como García Luna, desde incluso en la etapa de transición, un grupo de generales se reunió en su momento con Juan Camilo Muriño y le presentaron fotografías y videos de toda la gente de García Luna negociando con el narco, porque los generales estaban preocupados de que habían escuchado el rumor de que Genaro García Luna iba a ser director del CISEN. Entonces, ese simple rumor en la época de transición, ya que Felipe Calderón había ganado la presidencia, encendió los focos rojos en el ejército e hizo que varios militares fueran y se quejaran, ¿no? Para su sorpresa, Juan Camilo Muriño les recibió los videos, les recibió las fotografías, les dijo que sí, que no se preocuparan, que todo iba a estar muy bien, que él iba a informar al presidente de los hechos, hasta que pues, el último día de noviembre se encuentran con que no solo no lo nombraron titular del CISEN, sino que lo nombraron secretario de Seguridad Pública Federal, y desde entonces empieza una gran rivalidad entre el ejército y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que después se convirtió en la detención y acusación de un montón de militares inocentes, pero era la revancha de García Luna, porque él sabía exactamente quiénes habían operado y quiénes habían estado en esa reunión donde se presentan todas estas pruebas en su contra. Después, en el año, este libro de los señores del narco, de los grupos del presidente, lo publiqué en 2008. Recuerdo que pocos días, semanas después de que publiqué este libro, el director de un muy importante medio de comunicación en México me citó a desayunar y quería darme el mensaje de que el día anterior había desayunado con el Genaro García Luna y que le había dicho que yo era su peor enemigo. Entonces, desde entonces me quedó claro que el trabajo de investigación que yo estaba haciendo estaba incomodando mucho, y yo quería entender por qué incomodaba mucho. Y entonces, por supuesto, me puse a investigar más al respecto. Fue así que surge el tema del libro Los Señores del Narco. Es una investigación que inicié desde el año 2005, la publica en el año 2010, pero empata perfectamente con esta falsa guerra contra el narcotráfico, y ahí revelo con documentos que lo que vivimos los 6 años de gobierno de Felipe Calderón no se trató realmente de una guerra contra el narco, se trató de una guerra entre narcotraficantes en la que el gobierno federal fue parte armada, brazo armado de un grupo delictivo, del cártel de Sinaloa, contra los demás cárteles. Eso fue lo que estuvo ocurriendo durante los 6 años del gobierno de Felipe Calderón, y por eso la reacción tan violenta, tan virulenta de los demás grupos criminales. Y en el libro Los Señores del Narco hablo de cómo García Luna recibía sobornos por parte del crimen organizado, no diciéndolo yo, lo dicen expedientes que están abiertos en la propia Procuraduría General de la República. García Luna tiene muchísimas averiguaciones previas abiertas. Ahora una más con la que acaba de abrirle la CNDH hace apenas unos días por el caso de Franz Cassé. Pero en realidad García Luna tiene muchas averiguaciones previas. Yo, a través de la ley de transparencia, le pedí a la PGR, dime el número de averiguaciones previas que tiene García Luna, por qué delitos, y dame copia. La PGR se amparó y dijo que era información personal. Sin embargo, reconoció sí tiene varias. Entonces imagínense a un secretario de Seguridad Pública Federal
con una serie de averiguaciones abiertas que nosotros como ciudadanos no podíamos conocer. A lo mejor eran averiguaciones abiertas porque alguien lo acusaba de haberse robado una silla. Pero ¿qué pasa si son averiguaciones abiertas donde hay pruebas fehacientes de que está involucrado con el narco? Era importante saber realmente en qué consistían esas averiguaciones previas, pero el gobierno de Felipe Calderón siempre lo protegió para que esa información no saliera pública. Sin embargo, yo tuve acceso a expedientes de la propia PGR donde venían las declaraciones con puntos y comas, con mucho detalle, cómo toda la gente cercana a García Luna iba y recibía sobornos, iba y recibía instrucciones por parte del propio cártel de Sinaloa. Después de que publiqué el libro de los señores del narco, desde diciembre de 2010, empecé a recibir amenazas de muerte justamente no del narcotráfico, no del Chapo Guzmán, que es finalmente el personaje de la portada del libro y finalmente es el personaje central del libro de los señores del narco, sino de los policías que yo denuncio que están involucrados con el narco. Y esa es un poco la historia que quiero compartirles hoy, eso es un poco la historia de lo que habla México en Llamas. México en Llamas finalmente es un libro que retrata los 2 últimos años de gobierno de Felipe Calderón, retrata esta descomposición en lo personal y en lo político de un sujeto que desde un principio nunca estuvo preparado para gobernar a México, que nunca tuvo ningún atributo, que siempre fue un hombre débil, fue un hombre ruin en su vida personal y lo fue también en su vida pública como presidente de la República. Felipe Calderón siempre fue un hombre muy indolente, siempre, pero cuando empiezan todas estas madres a gritarle, a reclamarle sobre la muerte de los hijos, se vuelve todavía más cruel, ¿no? Recordan ustedes que no solo no las escuchaba, sino las regañaba, ¿no? El caso de Javier Sicilia, ¿no? Todavía en ese encuentro en el castillo de Chapultepec. Entonces, en esos primeros capítulos de México en Llamas hablo porque se tiene que entender quién es la persona para entender por qué hizo lo que hizo y por qué no le importa y por qué puede estar en Harvard sonriéndonos a todos casi como si su sonrisa parecen insultos. O no sé ustedes cómo lo asimilen, yo como mexicana lo asimilo así. O sea, mató a más de 80,000 personas, desapareció a más de 20,000, hizo que 200,000 personas mínimo tuvieran que huir de sus familias y sonríe. ¿De qué sonríe Calderón? Pues hay que entender quién es Calderón y de qué está hecho este miserable para comprender por qué hizo lo que hizo. Y eso es un poco lo que habla de esta primera parte de México en Llamas, cómo incluso su propia actitud miserable lo hace destruir al PAN, lo hace a propósito, no fue un error, no fue que le salieron mal las cuentas, no, lo hizo a propósito durante como él quería que fuera Ernesto Cordero el candidato, y al no ser Ernesto Cordero el candidato, lo que hace es boicotear constantemente a esta Josefina Vázquez Mota, el principal contendiente, el principal rival, el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota, no fue Andrés Manuel ni fue Peña Nieto, fue el presidente de la República. A tal grado que Josefina Vázquez Mota terminó adquiriéndole miedo a este hombre. Por eso Josefina no ha vuelto a decir nada, ni ha dicho todo lo que Calderón le hizo, porque le terminó teniendo pavor. Llegaron a haber reuniones en Los Pinos, en la campaña, donde Felipe Calderón se ponía como energúmeno, como loco. Pues uno no podía comprender a un presidente de la República, un jefe de Estado de un país tan importante como México, mentando madres, golpeando, insultando, por ejemplo, a Madero, al presidente nacional del PAN, diciendo que todos eran unos inútiles, que nadie valoraba todo lo que él estaba haciendo por el país, que el PAN no era capaz de sacar provecho de todos los logros de su gobierno. Y los panistas se quedaban viéndolo a su hora diciendo, ¿qué provecho vamos a sacar de 80,000 muertos? Pero realmente el tipo lo decía energúmeno, o sea, el tipo estaba, yo he sido el gran presidente y ustedes no le sacan provecho a eso, ¿no? Cada vez que veía que las encuestas iban para abajo, el tipo se ponía mal, porque supongo que aún en su conflicto ya mental, el tipo podía entender que ese voto en contra y a favor del PRI y a favor del PRD era un voto en contra de él, no era de Josefina, era de él, era de su gobierno, pero él para evitar eso decía, no, mi gobierno, lo que pasa es que ustedes son muy tontos, no saben aprovechar la situación. Hasta que llega al extremo de que el día del cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota, él le llama personalmente a Josefina. Ella ya estaba en Guadalajara, iba a prepararse porque iba a ir al NOCAM, no iba a ir al OmniLife, al estadio OmniLife, a su cierre de campaña, y él le llama por teléfono y le dice, quiero que hoy me propongas como Procurador General de la República si tú ganas.
Pues Josefina primero se quedó un poco, pues es que es una broma o me lo está diciendo en serio, pero como ya sabía que estaba ya el señor muy mal, pues de sus facultades, ¿no? Le dijo, pues bueno, le dijo, es que tienes que aprovechar pues toda esta popularidad que tengo por la guerra del narco, entonces tienes que aprovecharla y tienes que proponerme, ¿no? Y la señora, que ya le tenía miedo, va y lo propone, y bueno, incluso hubo columnistas que dijeron, bueno, Josefina lo hizo porque lo odia, ¿no? Para ridiculizarlo, para evidenciarlo, no, lo hizo porque él se lo exigió y le dijo que si no lo hacía, que no contara más con él, como si hubiera contado en algo, pero ella lo entendió, no cuentes más conmigo, lo entendió ya como una amenaza. Yo tuve acceso a mails, a cartas que escribió la gente de Josefina Vázquez Mota, y hablan realmente de un personaje siniestro. Y uno puede preguntarse, cuando yo leí esas cartas yo me preguntaba si esto le hizo al PAN, que es el partido que construyó su padre y su madre, porque su padre fue de los fundadores, fue un peón, fue un hombre que realmente creía en eso, creía en la derecha, creía en el PAN y lo construyó con sudor y lágrimas, ¿eh? No crean que su padre no era un hombre de dinero, un hombre michoacano que realmente creía en eso y se la fletó en los tiempos duros del PRI, y él y sus hermanos y su mamá, todos apestados, sacrificados por ser de la oposición. Él lo vivió. Y yo cuando leí esas cartas y pensaba en eso, dije, si este hombre es capaz de desgraciar lo que construyeron sus padres, que no desgracie en México, ¿qué le va a doler? Si no le duele el PAN, no le duele nada. Si no le duele que su esposa lo abandone en 3 ocasiones en el sexenio por sus problemas con el alcohol y por su violencia, si no le duele eso, no le duele nada. Y con ese personaje, entendiéndolo tal como es, se puede entender todo lo demás. Felipe Calderón, a lo largo de su sexenio y particularmente sus 2 últimos años, se dedicó a destruir al ejército mexicano. No fue un accidente. Mandar al ejército a la calle no fue, yo no sabía qué iba a pasar. Él sabía que iba a debilitar la institución, pero él quería una institución totalmente a su servicio, que era la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, mientras fue destruyendo al ejército, fue empoderando a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en todo. Por cada peso que le daba al ejército mexicano, le daba 4 a la Policía Federal. Realmente es tan evidente el fortalecimiento de ese ejército negro, de su ejército particular, del ejército que terminó siendo realmente el ejército del Chapo, ni siquiera el ejército de Calderón, porque al final así es como fue y sigue siendo. Felipe Calderón tuvo 2 testigos muy importantes de todas las tropelías y ilegalidades que cometió. Uno de ellos fue el general Manuel Arturo Acosta Chaparro, quien fue ejecutado en abril del año pasado. Y otro fue Tomás Ángeles de Aguajare, a quien encerró en la cárcel acusado falsamente de vínculos con el narcotráfico meses antes de terminar su gobierno. Manuel Arturo Acosta Chaparro fue una fuente de información mía muy importante para el libro de Los Señores del Narco. Él mismo me narró cómo Felipe Calderón y Juan Camilo Murillo le encargaron no ir a perseguir a los narcos, no ir a combatirlos, no ir a espiarlos, a negociar con ellos. Y fue Mario Arturo Acosta Chaparro a reunirse con el Chapo, a reunirse con Arturo Beltrán Leiva, a reunirse con Heriberto Lascano, con todos se reunió. Y el mensaje de Felipe Calderón es: hagan lo que quieran, nada más por favor que los muertitos me los dejan bien escondidos o a ver qué hacen con ellos, porque estoy teniendo muchos problemas de imagen internacional. Era lo único que le preocupaba a Felipe Calderón. Incluso ya estaba dispuesto a negociar con todos, pues. Ya no solo a proteger al Chapo, sino a proteger a todos, pero por favor dejen a sus muertos escondidos. Y esa instrucción la recibió directamente de Manuel Arturo Acosta Chaparro, pues de Juan Camilo Murillo y de Felipe Calderón. Si hoy hubiera un juicio internacional o nacional en contra de Felipe Calderón, este general hubiera sido una pieza clave, decir, este hombre me dijo a tal hora, en tal lugar, estaba vestido de tal forma, estábamos en Los Pinos en tal lugar, y me ordenó que fuera a negociar con el narco. Eso para Felipe Calderón, en un futuro, lo que él veía un posible futuro, era un riesgo inminente. Y súbitamente Mario Arturo Acosta Chaparro fue ejecutado. Días antes de ser ejecutado, la DEA ya lo había contactado porque quería toda una lista de funcionarios públicos que estaban involucrados, de funcionarios públicos del gobierno de Felipe Calderón involucrados con el narcotráfico. Y por supuesto nadie quería que esa lista llegara a las manos del gobierno de Estados Unidos. Después
Felipe Calderón ordena la detención del general Tomás Ángeles de Aguajare. Tomás Ángeles de Aguajare hubiera sido, si hubiera un juicio, un testigo clave para enjuiciar a Felipe Calderón, porque a principios del 2008 el general Ángeles de Aguajare, que entonces era subsecretario de Defensa Nacional, va y le presenta al presidente Felipe Calderón todo un informe de todos los funcionarios, particularmente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que estaban involucrados con el narcotráfico. Y se la da directamente, le dice, es que esto no puede continuar. O sea, no hay guerra que vaya a servir si todos los que están combatiendo pues están dentro de las propias organizaciones criminales. Felipe Calderón manda a llamar a Juan Camilo dice, sí, ¿te acuerdas? Yo te había comentado, total, hacen ahí como el show del tío Lolo, ¿no? Felipe Calderón termina despidiendo con un abrazo al general Tomás Ángeles, diciendo que gracias a mexicanos como él, México iba a cambiar. Y a las pocas semanas lo despiden abruptamente de la Secretaría de Defensa Nacional. Durante 2 años se dedicó el gobierno federal a quererle generar una mala fama a Tomás Ángeles de Aguajare, hasta que finalmente lo detienen de esta manera cobarde y arbitraria, sabiendo que no solo no estaba involucrado, sino que él había denunciado quiénes sí estaban. Y Felipe Calderón, en vez de meter a la cárcel a quienes sí estaban, metió a la cárcel a quien era inocente, y lo único que había hecho era denunciar lo que correspondía hacer. Entonces, estos golpes que le dio Felipe Calderón al ejército mexicano realmente dejan a una institución muy debilitada. Hasta el día de hoy, el ejército mexicano está sumamente dividido y sumamente corrompido, porque al momento de sacar al ejército a las calles, les hace tener un contacto directo, constante, con diferentes grupos criminales de diferente tipo de criminalidad, los narcotraficantes y otros delitos, que los hace muy, la verdad, con los sueldos que tienen y la poca preparación que hay, y la verdad, el poco espíritu de lealtad que existe al país, fue muy fácil pues sobornarlos, meterlos, ¿no? Ahorita el actual secretario de Defensa tiene un problema muy grave en el ejército. O sea, ¿cómo puede hoy el ejército volver a restablecerse si, número uno, muchos de los militares inocentes siguen en la prisión, como es el caso del general Tomás Ángeles de Aguajare, otros por hacer el trabajo que le encargó el presidente fueron ejecutados, y todo el mundo dice, bueno, trabajar para el presidente para que nos meta a la cárcel otra vez, ¿cómo confiar, no? Y después, el otro análisis que hago en el libro es justamente cómo esta Policía Federal, el Ejército Negro de Felipe Calderón, se fue empoderando a tal grado que ya no solo era el brazo protector del cártel de Sinaloa, sino se convirtieron en un operador directo. O sea, la Policía Federal terminaron siendo parte de la red de narcotráfico del cártel de Sinaloa. La Policía Federal subía y bajaba toneladas de droga y maletas de dinero provenientes del narcotráfico en los principales aeropuertos del país. Durante el gobierno de Felipe Calderón se emitió un decreto a través del cual es la Policía Federal la que se encargaba única y exclusivamente de la custodia de los aeropuertos internacionales de México. Por eso ustedes, no sé si habrán volado recientemente o el año pasado, hace 2 años, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todos los aviones nacionales e internacionales, en todos había una patrulla prácticamente estacionada casi en la panza del avión. Bueno, no estaban ahí vigilando a ver que ahí se portaran bien, ¿no? Estaban vigilando que los cargamentos subieran y bajaban como tenían que subir y bajar. Y entonces, de Tijuana a Guadalajara, de Guadalajara a Toluca, de Toluca a Cancún, y así iba. ¡Qué fácil! Los narcotraficantes ya tenían que despeinarse a ver si pasaban las carreteras o los retenes, incluso en propios aviones de la propia Policía Federal, porque una de las últimas investigaciones que hice el sexenio pasado, que están en este libro, es que la Policía Federal tenía rentaba un hangar muy amplio, una serie de hangares, un conjunto de hangares muy amplios ahí en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde pareciera que no pasa nada. El Departamento del Gobierno de Estados Unidos detectó que en el aeropuerto de Toluca había una serie de hangares que eran utilizados por el cártel de Sinaloa, en un principio de manera general y luego solo Arturo Beltrán Leiva, para el tráfico de droga
que venía de Colombia o de Venezuela, escala Cancún, y después de Cancún aterrizaba y descargaba la mercancía en Toluca. Cuando yo voy a hacer la investigación y quiero investigar, bueno, ¿dónde están esos hangares? Eran los mismos que ocupaba la Policía Federal. Y vi el contrato de la Policía Federal que tenía rentados esos hangares durante todo ese periodo que el gobierno de Estados Unidos dice que fueron ocupados para el tráfico de droga. Entonces estamos hablando de que pasaron ya no solo de no, yo te protejo, me hago tonto, pasa tu mercancía, sino ellos mismos a traficar, ¿no? Lo cual realmente los convirtió, yo creo que hoy por hoy, en uno de los peligros de estabilidad nacional más importantes que tiene México. De nada sirve que Enrique Peña Nieto haya desaparecido el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ese es solo finalmente un membrete, un logotipo, si el corazón de la Secretaría de Seguridad Pública Federal es la Policía Federal y sigue latente. Y sigue fungiendo de lo que antes fungía, porque no crean que porque se fue García Luna ya se portan bien. Los dos cuates se agarraron una dinámica que no hay manera de que los puedan sacar, incluso de manera callada. Los propios integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto reconocen qué vamos a hacer con esa policía. Si los mandamos a la calle, va a ser peor que si los mantenemos. Yo lo que les digo es que no, porque por lo menos si van a la calle tendrán que estar vestidos de delincuentes. Y yo sé, a lo mejor si me encuentro un tipo X con una AK-47 me doy la vuelta y me voy. El problema es que estos delincuentes, este cuasi cártel, que es la Policía Federal, andan con patrullas, con uniformes y con armamento del gobierno. Y si no te paras, te balean. Y dicen que no te paraste en el retén. Y si te paras, te joden, como ocurrió con este pobre niño de Alejandro Martí. Entonces, es mucho más peligroso. Yo creo que son mucho más peligrosos esos 36,000 policías corruptos con cachucha y placa que si estuvieran en la calle. Porque si estuvieran en la calle los vemos y no nos paramos. No tenemos la obligación de pararnos, no tenemos la obligación de abrir nuestras casas. Cuando fueron los Juegos Panamericanos en Jalisco, a mí autoridades de Jalisco me dijeron, no sabemos qué hacer. Porque en vez de que Felipe Calderón les mandara al ejército a custodiar, a dar seguridad a las instalaciones, les mandó a la Policía Federal. Y en cuanto llegó la Policía Federal a Jalisco, se dispararon el índice de secuestros. Dijeron, no es posible. O sea, era muy evidente que cuando llegan, como ocurrió a donde quiera que fueron a Chihuahua, aumentó la violencia, el índice de secuestro y de extorsiones contra la población, no solo por parte de los criminales, sino también por parte de los criminales con uniforme, ¿no? Con los policías federales. A donde quiera, a Morelia, a Michoacán, a donde quiera que fueron, realmente esta gente llevó la corrupción y llevaron sus vicios. Hoy están distribuidos en todo el país. Hoy, gracias a García Luna, hay un destacamento de la Policía Federal en cada estado y realmente se han convertido en una absoluta inestabilidad. Hoy los principales mandos de la Policía Federal sigue siendo gente de García Luna. Esos no cambiaron ni se fueron. García Luna no está, o parece que no está, pero sí está, porque es su gente la que le debe el puesto, la que sigue controlando la Policía Federal. Por eso se ha convertido y se seguirá convirtiendo aún peor en este foco de inestabilidad, porque no le deben la lealtad a Mondragón y Cal, ni a Peña Nieto, ni a nadie. El puesto, la cachucha, el gorro, los millones de pesos que se ganaron de sobornos, no se los deben a ellos, se los deben a Genaro García Luna. Y sus principales mandos y su principal gente siguen, incluso familiares se quedaron dentro de la Policía Federal. Y bueno, la última parte del libro, que creo que es en realidad la más preocupante y que no tiene que ver solo con el pasado, con Felipe Calderón, sino tiene que ver con nuestro presente y tiene que ver con nuestro futuro inmediato y a mediano y largo plazo, es cómo Felipe Calderón, su guerra entre narcotraficantes, su guerra a favor del Chapo Guzmán, propició que en México no solo hubiera hoy más cárteles que los que había cuando él estaba como presidente de la República, sino que ahora hay una serie de organizaciones criminales, células criminales, que están dispersas en todo el país, que son cientos,
y que unos son los torcidos y otros son la mano con ojos y otro día, porque además se reproducen como gremlins, de verdad, es impresionante, son una plaga, son como ratas, como cucarachas, pues. Y estas organizaciones criminales que antes dependían de los cárteles de la droga y que se fueron separando, hoy son absolutamente autónomas, por llamarlo de alguna manera, y no dependen del gran negocio de la droga. Cuando estas organizaciones criminales, con estos lugartenientes, trabajaban para la Barbie, o trabajaban para Arturo Beltrán Leiva, o trabajaron para algún Z en San Luis Potosí o en Monterrey, etcétera, etcétera, vivían del dinero del narco, de los grandes flujos de dinero que significa el tráfico de droga a gran escala. Vivían de lo que el jefe les pagaba por ser lugartenientes. El jefe los alimentaba, el jefe les daba dinero, el jefe les daba las armas, ustedes cuiden la plaza, y vivían de eso. Al ir deteniendo o asesinando a estos líderes, estas células criminales, estamos hablando de 10, 20 por cada uno de ellos, mínimo, y esas 20 a su vez por rupturas internas se fueron todavía multiplicando en cosas más pequeñas, ya no viven de esos flujos. Si van con los colombianos y dicen, oye, fíjate que quiero traficar 20 toneladas de cocaína a Europa, pues se van a reír de eso. Dicen, mijito, ¿y con qué me vas a pagar? Yo se las puedo vender al Chapo, se lo puedo fiar, o se lo puedo vender a Arturo Beltrán Leiva, se lo puedo vender al Cártel del Golfo, pero ¿y tú quién eres? Hoy no viven de eso. Hoy viven de la población, que esa es la parte más riesgosa y más delicada de todo. Estas células que eran lugartenientes y que tenían el control de pequeños territorios, se quedaron con esos territorios y dijeron, esto es mío. El jefe ya no está, pero esto, ya lo caído, esto es mío. No es del cártel de Sinaloa, no es de los Zetas, no, es mío. Pero como no pueden traficar droga a gran escala, viven de extorsionar a la gente, viven del robo, viven del secuestro, viven de la pornografía, viven de la trata de blancas, viven de la prostitución, viven de los delitos que más dañan a la población. Viven del robo a casa habitación, que finalmente es lo que estamos viendo que está pasando en Guerrero. En Guerrero pasó la guerra de los cárteles y ahora quedaron todo este cúmulo de celulitas que son los que van y violan a las españolas, que son las que van y matan a no sé quién por 3 pesos, los que están extorsionando a los dueños de los bares, son esos. Los cárteles no necesitan ir a violar a 6 españolas, pero sí estas organizaciones criminales, porque además el perfil, yo lo traigo en el último capítulo, es terrible. O sea, son la mayoría jóvenes, absolutamente inexpertos en el mundo criminal, porque sé que va a sonar aberrante, pero incluso entre criminales hay experiencia y hay códigos de lo que se vale y no se vale. Pertenecer a un cártel origina eso. Debe de haber una cadena, aún en el caos, aún en la infamia, aún en el crimen, hay una cadena de mando. No dice, tú puedes hacer esto, sí, ve a matar al que nos debe, pero no te violes a la esposa, ¿no? O a la hija. El problema de las células criminales es que no respetan nada y son muy sangrientos y son muy violentos y tienen mucho rencor social. Esa es la peor de todas las herencias que nos pudo haber dejado este infame de Felipe Calderón. De eso se ríe desde Harvard, de que él está en Estados Unidos muy tranquilo con su familia y no tiene que estar esperando a ver quién le toca la puerta y entra a violar a toda su familia. Entonces, lo más grave es que, o parte de lo grave, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto han pasado 3 meses y no ha dado un diagnóstico de cómo recibió el país. Y no sé qué es más triste o más infame, que este hombre no dé un diagnóstico o que los ciudadanos tampoco se lo pidan, porque nadie se lo pide. Oiga, señor, espérese, antes de comenzar, díganos cómo recibió el país. ¿Cómo le dejó Calderón la casa? ¿Por qué no lo dice? No lo dice, número 1, porque nadie se lo está pidiendo. La gente se agacha, se traga todo, no pasa nada, ya si nos matan, pues ya estaba de Dios, ¿no? Nadie pregunta, nadie protesta, nadie dice nada. Entonces, ¿para qué él va a abrir una caja de Pandora que nadie le está pidiendo que abra? Si la abre y dice cómo está el país, tendría que enjuiciar a Felipe Calderón. Y si tampoco nadie en México está pidiendo
un juicio para Felipe Calderón, él porque se va a despeinar. Yo porque me voy a pelear con mi vecino de enfrente si nos llevamos tan bien, a menos que mi esposa me diga que le faltó al respeto o que se está estacionando mal en la calle o qué sé yo, ¿no? Si nadie se lo está pidiendo, ¿por qué Enrique Peña Nieto va a ir a pelearse o abrir un expediente a Felipe Calderón? Pero aún peor, creo yo que Enrique Peña Nieto no habla de esto, porque esto no lo inventa, esto está en expedientes que tiene la PGR, como está todo el listado de personas desaparecidas que yo publiqué en diciembre pasado en proceso. Y la respuesta de la Secretaría de Gobernación fue, no tenemos esa información. Claro que la tienen. Y la tenían. Ahora reconocen, ya la encontramos, ya la tenemos. Como tienen esa lista que no encontraban, tienen todos los nombres de las organizaciones criminales que están asolando a la población. ¿Saben quiénes son, cómo se llaman? No lo dicen. No dicen cómo está dinamitado el país realmente. Y no lo dicen, creo yo, y ella es lo más grave, porque no tiene una solución. Y si no tiene una solución, estamos condenados a estar así por muchos años más, porque no crean que estos muchachos, ni de los cárteles de la droga, ni de las organizaciones criminales se van a ir voluntariamente a sus casas, ¿eh? Van a decir, si quiero ya pasamos a una etapa de preguntas y respuestas. No van a decir, ya no voy a mi casa, ya me voy a portar bien, chao, ¿no? No, al contrario, entre más los ignoran, más abusan de la población. Entre más los ignoran, más se ensañan. Yo acabo de compartir un vuelo con un pobre hombre que es un profesor ahorita en París, pero vino a Torreón a ver a su familia y decía, no vuelvo a ir. Dice que la gente en Torreón empieza a vivir casi, ¿cómo se llama? Amurallada en su propia casa, resguardada en su propia casa, casi no salen. Porque ahora hay una ola muy violenta de robos a casa habitación, donde llegan las gavillas, donde llegan las bandas, y no solo roban, ojalá buscan casas donde la gente, no buscan casas, no buscan robar casas donde estén los bienes, pero no haya nadie. Buscan casas donde haya familias en ese momento adentro. No solo para robar, sino para hacer tropelía y media. La gente de Torreón vive en un pánico. Yo acabo de recibir la llamada de una compañera periodista que llorando me pidió, por favor, ayúdenme a conseguir trabajo en Instituto Federal porque esto es invivible. Necesito sacar a mis padres. Eso es lo que nos dejó Felipe Calderón. Y nadie dice nada. Eso es lo que tiene que enfrentar este gobierno y no lo va a enfrentar si sigue ocultando la verdad. Un claro ejemplo de lo que significa ignorar este tipo de problemas, ignorar que México está en llamas, ignorar la realidad, es lo que hoy está pasando justamente en el Estado de México. Así lo dejó Peña Nieto, así estaba desde que estaba como gobernador, pero como fingía demencia, como no, yo quiero ser presidente, hablar de los grupos criminales se oye muy mal, ¿no? Me despeina, no me veo tan guapo como yo quisiera, entonces ignora el tema, sigue de frente con la candidatura y al ignorar el tema, estos grupos criminales dijeron, de aquí soy, tengo la oportunidad de mi vida, y hacen y deshacen. Y hoy la pobre gente del Estado de México no sabe ni dónde esconderse. En localidades como Valle de Chalco, como Los Reyes La Paz, como Valle de Bravo, como Toluca, como Metepec, o sea, no hay lugar sano. Ecatepec, no hay lugar sano. Y así lo dejó la negligencia de Enrique Peña Nieto. El fingir no pasa nada, eso es lo que construye. Esta gente, y lo dicen y lo repiten, es que todo es una cuestión de percepción. Es que si hablamos de violencia, la gente siente que hay violencia. Pero si no hablamos de violencia y hablamos de paz, y hablamos que vamos a invitar al Papa, y hablamos de todos estos shows, entonces la gente no tú la encuestas y ya no son las encuestas, está como loco. Porque lo que esta gente no puede borrar, ni aún con sus discursos de paz y de que todo está bien, es la violencia que todos sufrimos día tras día. ¿Cómo esta gente cree que la gente va a dejar de ver? O sea, llegaron y te robaron a tu casa o te extorsionan cada 15 días. ¿Eso es paz? Lo que está pasando en Guerrero, de estos grupos de autodefensa, lo que está volviendo a resurgir en Michoacán, de todos estos nuevos grupos de autodefensa, que no son otra cosa sino nuevos grupos de crimen organizado, es terrible y no dice ni hace nada. Es impresionante cómo están dejando armar a toda esta gente en Guerrero
sin que pareciera que hubiera ni control, ni ley, ni nada. El gobernador los deja, el gobierno federal los deja, y ya hace al rato esos grupos que parecen como Robin Hood, de que no, yo te protejo a ti, población, yo cuido que no te pase nada, estos malos. Así empezó la familia michoacana, como grupo de autodefensa en Michoacán, dizque contra el cártel del Golfo. No, te vamos a proteger porque los cerdos son muy gandallas, y llegan, y roban, y secuestran, no, los vamos a proteger. Empezaron protegiendo, empezaron como héroes y terminaron como victimarios, porque ahora para que no violen a tu hija tienes que pagar, para abrir tu tiendita de abarrotes tienes que pagar, para abrir el restaurante, para ir a la tienda, para tener una oficina, por todo hay que pagar en Michoacán a esos grupos de autodefensa que hoy es la familia Michoacán. Ese grupo de autodefensa que surgió en Michoacán, después se convirtió, que empezó siendo la empresa, terminó convirtiéndose en la familia michoacana con todo lo que eso conlleva. O me pagas o te mueres. Ahora es o me pagas o te mueres. Ya eso de que yo te voy a cuidar porque nos quedamos... No, ahora me pagas o te mueres. Eso es lo que está surgiendo en Guerrero y en otros estados y nadie dice nada y el gobierno lo permite. ¿Por qué? Porque para impedirlo tendría que explicar por qué lo tiene que impedir. Y eso tendría que reconocer el caos del que les estoy hablando. Entonces, realmente pareciera que hace mucho tiempo que se fue Felipe Calderón, ya hace apenas 3 meses. Pareciera que ya el hecho de que se haya ido es ganancia. La gente respira, pero ya cuando menos se fue. El problema es que su legado, los problemas que le ocasionó, los problemas profundos que le ocasionó a México, no se terminan en 3 meses, ni en 3 años, ni en 6. Lo que este hombre destruyó al país, el profundo daño que le hizo, no hay manera, no nos lo paga ni con su vida. Y mientras nosotros fingimos que no pasa nada como el gobierno, seguimos hundiéndonos en esta circunstancia. Mucha gente cree que el Distrito Federal es que aquí estamos pasados, es un paraíso. Las extorsiones en Tláhuac, en Iztapalapa, comienzan a surgir silenciosamente. La gente tiene miedo de denunciar, pero comienzan a surgir. Todo este cinturón, estamos rodeados por toda esta guerra que está en el Estado de México, y piensa el Distrito Federal que la guerra no les va a llegar, que esa disputa de calle por calle, colonia por colonia no les va a llegar. Están equivocados. Hoy por hoy hay una gran presencia de estos grupos criminales, no solo de los cárteles, sino de estas minicélulas criminales que son despiadadas. ¿Qué vamos a hacer? Y el gobierno, no, la verdad, tampoco habla del tema y debería hablar, debería dar una explicación. Entonces, vuelvo al punto, aunque pareciera que Felipe Calderón se fue, ya hasta nos da flojera hablar de él. El legado que dejó es grave. Y me parece que ante a un hombre que destruyó de esta manera tan profunda al país, que traicionó totalmente su propia investidura de presidente de la República, no le corresponde ni el perdón ni el olvido de los mexicanos. Por tan solo, como si fueran poca cosa, por tan solo 35,000 muertos, César Augusto Pinochet fue enjuiciado. Este hombre propició la muerte de más de 80,000, la desaparición de más de 25,000, el desplazamiento de más de 200,000 y está en Harvard dando clases. Solo es por nuestra culpa, porque ahí no se le puede culpar a nadie más que a la propia sociedad, que no es capaz ni siquiera por dignidad o por enojo exigir justicia. Espero sus comentarios. En la campaña del 2012 era una como leyenda popular que decían es que con el PRI la violencia va a cambiar porque ellos van a pactar con el narcotráfico, y eso fue un argumento muy triste pero muy real, porque mucha gente de verdad lo mencionaba. Y como se menciona, después de 3 meses, bueno, no ha habido en realidad ningún cambio, pero dejando a lo mejor el tinte político partidista, sí podemos esperar un cambio de estrategia, porque también uno analiza donde haya narcotráfico, muchos se vinculan específicamente a gobiernos priistas, ¿no? No es que otros partidos no estén coludidos o no tengan ahí cuestiones de narcotráfico, pero muchos estados que son priistas tienen altos índices de violencia y altos índices de
narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿en verdad podemos esperar un cambio de estrategia o es un tanto ilusorio? Bueno, yo lo que veo es que la estrategia de Enrique Peña Nieto es hacer lo que hizo en el Estado de México, que es ignorar el problema y pretender que eso no existe. Apenas justamente ahorita antes de entrar vi una nota donde dice que será en un año donde el tipo volverá a hablar del tema, casi no me pregunten más. En un año voy a rendir cuentas sobre la estrategia contra el crimen organizado. Sí, el problema aquí es que en México en un año pueden morir 20,000 personas. Ese es el problema, que ya un año después, oiga señor, su estrategia no nos gustó, ¿ya para qué? Si ya murieron tantos, ese es el problema. Entonces este hombre ya dijo hace unos momentos que hasta en un año él dará un balance y una evaluación de su estrategia. Me parece que el problema es que la estrategia es ignorar que el tema existe. Cuando menos es lo que se ve hasta ahorita. Todas aquellas personas que creyeron, porque también escuché mucho de que, bueno, es que llegue el PRI, bueno, sí son corruptos, porque negocien con el narco y que los pongan en paz. Incluso eso, hoy sería imposible para el propio Enrique Peña Nieto. Aunque Enrique Peña Nieto quisiera, que no estoy diciendo que quiere, no tengo ningún elemento al respecto todavía, pero aún queriendo el gobierno federal negociar con el narco, ¿con quién negocia? Tendría que negociar con los 9 cárteles, pero va a negociar con los cientos y cientos de organizaciones criminales y cómo lo sienta a la mesa. Pero no solo cómo lo sienta a la mesa, sino qué negocia, si sigue violando, matando, secuestrando y extorsionando. Porque para negociar, una parte ofrece y la otra también. ¿Qué les ofrece? No te preocupes, yo te financio para tu droga, para que compres toneladas de droga en Colombia. O sea, ¿cuál es la negociación? Porque para que haya una negociación debe de haber un toma y daca, un yo te doy y tú me das. Y yo cedo y tú cedes. ¿En qué va a ceder el gobierno Calderón? De Enrique Peña Nieto. Me parece que el problema es que hoy está el propio gobierno contra la pared porque no puede negociar. Por eso yo creo que más bien pretende ignorar el tema. Ignorar a los grupos criminales, ignorar a la gente como si él estuviera solo en los pinos feliz y contento y como si su vida y su historia de amor con Gaviota fueran suficientes para que el mundo siga existiendo, ¿no? Y todo lo demás no importa. Y eso no puede ser. A mí me parece que eso es lo grave. Habla hace unos momentos de en un año daré a conocer mi estrategia. Daré a conocer los resultados de mi estrategia. Si ni siquiera nos ha dicho cuál es su estrategia. O sea, ¿cómo nos va a dar en un año los resultados de algo que ni siquiera nos ha dicho qué es? Un poco como el gobierno de Felipe Calderón, ¿se acuerdan? O sea, no, que la estrategia... ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, yo pude comprobar en documentos que la estrategia era proteger al Chapo Guzmán. Eso sí lo pude comprobar. Él públicamente nunca dijo qué estrategia. Bueno, ¿qué estrategia? ¿De qué estrategia vamos a estar hablando en un año? Entonces me parece que por desgracia creo que ni siquiera estamos hablando de un cambio de estrategia. Estamos hablando de que no hay estrategia. Que la estrategia, con lo menos hasta ahorita, es ignorar totalmente el problema. Y me parece que eso es muy grave. La estrategia es no transparentar la información a la gente, no decirle exactamente en qué estado de cosas recibió el país, y al no hacerlo, pues no se obliga a tener que dar justamente un plan para resolver cómo resolver el país. Claro. Yo sí creo que el principal problema de México es la corrupción y la impunidad. Yo me resisto a relacionar la pobreza con la violencia que estamos viviendo. No creo que sea el único factor. Yo desde que nací recuerdo que hay millones de pobres. Pero antes los mexicanos no dejábamos cadáveres colgados de los puentes ni gente cercenada. ¿Por qué antes no y ahora sí? Si la pobreza, en realidad, incluso la pobreza alimentaria, la falta de educación, el analfabetismo era mayor. En cifras duras, el analfabetismo era mayor antes que ahora. Entonces me parece que no es exactamente la pobreza o el desempleo el principal factor. Por supuesto, son factores que aunado a la corrupción y a la impunidad, al joven se le genera resentimiento. O sea, llega la policía y me pega por nada. Llegan y molestan a mi hermana o a mi mamá. Llegan y mi papá se queda sin empleo y además lo meten a la cárcel injustamente. Se va haciendo toda una generación de rencor que aunado a la corrupción, sí, impunidad, dice, me pagan 5,000 pesos o 2,000 o 300 a veces por matar a alguien. La probabilidad de que yo vaya a la cárcel es mínima, me la juego.
gente de recursos y gente sin recursos, porque los criminales no solo son la gente pobre. Por desgracia, la gente pobre es la gente que es la carne de cañón. Pero hay un montón de juniors, de gente de clase media y media alta que está metida en el narco hasta el tuétano, que trafican y matan y hacen y deshacen y hacen extorsiones y secuestros y un montón de cosas. No tiene que ver solo con la condición de educación y de pobreza, tiene que ver con toda esta impunidad y corrupción que hay en el país, donde ricos y pobres, quien la hace, tiene muy poca probabilidad de llegar a la prisión, tiene una alta probabilidad de quedar impune. Y efectivamente, es más fácil que uno de estos muchachos muera por el propio grupo criminal o en manos de otro grupo criminal que caiga en prisión. Es más fácil, es más probable eso. Entonces, delinquen, hacen y deshacen porque saben que no hay castigo, que hay una absoluta impunidad. Por eso hay más corrupción en México, porque no hay sanciones ni para García Luna, ni para Calderón, ni para Peña Nieto, ni para todos los funcionarios del gobierno del Estado de México que permitieron que el Estado de México se convirtiera en lo que es hoy. Entonces es una impunidad rampante. Entre más impunidad, hay más violencia, hay más corrupción. Entre más corrupción, hay menos educación, hay menos recursos justamente para generar empleos bien remunerados. O sea, es todo un círculo vicioso, pero yo sí creo que la parte fundamental es la corrupción que genera la impunidad y toda esta espiral en la que estamos sumergidos. Y el problema de la corrupción es que es un problema en donde la red social de México funciona. ¿A qué me refiero? Que la corrupción es endémica. La corrupción está entre ricos y pobres y no pobres y de clase media. O sea, esta cultura de corrupción del que no tranza no avanza es un asunto absoluto. Bueno, hasta un niño de primaria lo repite sin ruborizarse, pues. Realmente es ahí donde nosotros como sociedad también tenemos que aceptar nuestra gran parte de responsabilidad en esta historia. Finalmente estos tipos están, y Calderón está feliz mandándonos mensajes vía Twitter desde Harvard porque se lo permitimos. Porque nadie ha pedido, oiga señor, venga usted aquí, siéntese en el banquillo de los acusados. Y hay países que no lo permiten. Yo, por ejemplo, hace unos meses estaba en Perú, donde justamente cuando yo llego estaba todo el tema en portadas de todos los medios, de todos los periódicos, en televisión, en radio, de que Alberto Fujimori, como ya está ancianito, hagan de cuenta Tito Bester, está pidiendo pues que no, que ahí muere, que piedad y que mejor lo manden a estar en la cárcel en su casa. Que pobrecito, que ya está muy ancianito, ¿no? Y le pide el indulto al presidente de Perú. Y la gente de Perú dijo, a ver, tú, presidente, no tienes autoridad para indultar a porque lo que este criminal hizo nos lo hizo a todos. Y número dos, usted, señor Fujimori, se queda en la cárcel pudriéndose hasta que cumpla su condena, que la vida no le alcanzará, por la condena que le dieron le faltan 30 años de prisión, la vida no le va a alcanzar para cumplirla, pero se queda en la cárcel, y se queda. El punto es que aquí en México hay impunidad total, que hasta nos mandan saludos desde Harvard, pues. O un personaje como Carlos Salinas de Gortari pueden poner al nuevo presidente de la República. O sea, ¿se dan cuenta en qué dinámica estamos? ¿Y su hermano ya va a salir? No, ya salió. No, a su hermano ya le van a devolver el dinero que se robó. O sea, imagínense, o sea, el colmo de la ironía es que, o sea, aparte de que era dinero sucio del narco una parte, y otra parte era dinero de lo que sustrajo aparentemente irregularmente de Conasupo y todo esto, aparte se lo van a devolver y casi usted disculpe, señor, le pagamos intereses, ¿no? Solo en México. Solo en México puede ocurrir que a un hombre como Felipe Calderón se le ocurra pensar que su esposa puede ser candidata a la presidencia en el 2018. ¿Y saben qué es lo peor? Que habrá quien vote por ella. Porque eso ocurre en México. Ocurre porque lo permitimos. Me refiero, un parte de las tesis que yo voy dando en mis conferencias es: estos funcionarios, este gobierno, estos partidos corruptos no van a cambiar. ¿Por qué iban a cambiar si se han vuelto millonarios? ¿Por qué iban a cambiar si se la pasan tan bien? Si les dan iPads en la Cámara de Diputados, si tienen el coche nuevo a la puerta, si tienen un super sueldo, si saben que roban y no pasa nada. ¿Por qué iban a cambiar ellos? No van a cambiar.
Los únicos que podemos cambiar somos nosotros como ciudadanos. Y cuando cambiemos, obligarnos a que cambien, se largan o se meten a la cárcel. Pero tenemos que cambiar nosotros, nuestra actitud hacia el poder. En Suecia, en estos países modernos, de verdad, hiper modernos, o sea, uno cuenta estas historias y dicen, pues es que en México es como la época de las cavernas, o peor, ¿no? Realmente sí, es una situación muy retrógrada, muy infame la que estamos viviendo, de verdad, comparémonos, o sea, con vergüenza, comparémonos y es vergonzoso lo que está pasando aquí. Y es vergonzoso que no nos demos cuenta que es vergonzoso y que en parte es culpa nuestra. Volvemos al punto, ¿por qué Peña Nieto va a enjuiciar al pobrecito de Calderón, que está pidiendo muchas cosas lindas en Harvard, si nadie se lo pide? ¿Quién ha pedido? Y cuando hay gente que ha pedido, y cuando hay gente que ha marchado, ¿quién los acompaña? Nadie. O casi nadie. Muy pocos. Seamos honestos, muy pocos. Por desgracia, ni yo, ni usted, ni un individuo va a hacer la diferencia. La diferencia la vamos a hacer todos en colectividad, entendiendo que el poder está en nosotros. Mientras para este gobierno que inicia no tenga un costo político, no dar ese diagnóstico. Mientras para este gobierno que inicia no tenga un costo político, hacerse el tonto con el crimen organizado. Mientras este gobierno que comienza no tenga un costo político, estar mintiéndonos, nada va a cambiar. ¿Por qué él iba a cambiar si mintiéndonos todo pareciera ir tan bien? La comunidad internacional habla así, el nuevo PRI, este joven presidente. Nadie lo está criticando, nadie lo está cuestionando, y tampoco se trata de cuestionar o criticar porque sí. Yo estoy dando 3 puntos fundamentales donde este hombre no ha dado respuestas y tiene que darlas. Porque si no nos da un diagnóstico hoy, y no nos da una estrategia hoy, y no nos dice hoy, no en un año, hoy qué va a hacer respecto a este tema, dentro de un año va a haber 15,000, 20,000 muertos, y dentro de 2 va a haber 40,000, y dentro de 3 va a haber 60,000, y dentro de 4 va a haber 80,000, y dentro de 5 va a haber 100,000. Nos estamos hablando de que si no reaccionamos pronto, esto va a ser una historia repetida de lo que ya vimos hace 6 años. He ido a muchas partes de México y escucho esas posturas similares, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos si tenemos tanto miedo? ¿Qué hacemos si aquellos parecen tantos y tan poderosos? El problema, yo creo, parte de lo medular, que tiene que ver con la corrupción, porque la corrupción ha impedido esta otra parte muy importante, es el empoderamiento de la sociedad, el empoderamiento del individuo en el mejor sentido de la palabra, el empoderamiento de yo puedo hacer y realizar. A mí cuando la gente me pregunta, bueno, ¿por qué tú publicas estas cosas? ¿Por qué haces estas declaraciones? ¿Por qué haces estos libros? Porque puedo, porque yo decidí poder, porque decidí que nadie es dueño de mi voz, porque decidí no darme la vuelta ante el sufrimiento ajeno, efectivamente. Yo veo que la gente está asolada por esta policía corrupta, ni modo que me quede callado. Ya no se trata si me caen bien o si me caen mal, o si podrían ser mis amigos o mis enemigos, no. Se trata de que uno no puede ser indiferente e indolente ante el dolor de los demás. Yo empiezo a ver cómo esta Policía Federal empieza a secuestrar, a torturar, a traficar. No puedo mantenerme callada porque no puedo ser indiferente a la realidad. Y decidí poder. Yo no soy de una familia rica, ni siquiera soy de una familia de periodistas. Yo empecé de cero, de la nada. Y aún de la nada, y aún siguiendo en la nada, creo poder porque quiero poder. Y me parece que esa parte de la cultura de los mexicanos está muy retrasada. No creemos que podemos, no creemos en nosotros mismos. Por eso pensamos que este PRI es más fuerte que nosotros. Cuando este PRI que volvió, es el gobierno más débil que haya existido en toda la historia de México. Solo el 17% de los mexicanos lo respaldan. De más de 100 millones de mexicanos, solo el 17% apoya estos tipos. Son más o menos que nosotros. Pero es que sacar cuentas. Y hay que entender. Estos tipos viven, estos y otros modelos como esos, porque evidentemente estamos hablando que por desgracia el modelo mexicano de un modelo presidencialista muy retrógrada,
como hay como los caciques, como los reyes, como estos dictadores de África, ¿no? Que dicen, ya llegué y te aterrorizo. Claro, juegan a eso. Juegan a esta violencia, a esta sangre, a no hago nada porque también me conviene que la gente tenga miedo y entonces yo puedo hacer más trácalas y puedo imponer mejor mi capricho, ¿no? Porque entonces la gente está aterrorizada. De eso trata no solo este gobierno, de eso trata muchas dictaduras, muchos gobiernos totalitarios que ha habido. El problema es que la gente no sé cuánto tiene que sufrir o cuánto tiene que empoderarse, como ha ocurrido también en otros países, incluso más retrógradas que el nuestro, de decir ya basta, hasta aquí no más. En México, ¿qué significa eso? Que a cada uno se nos muera un padre, una madre, un hijo, que cada uno tenga un desaparecido para entender este problema es mío y tengo que actuar o me muero. Yo creo que no tampoco somos el primer país en el mundo que tiene tanto terror. No somos el único país del mundo cuya sociedad ha sido vejada, atormentada, o por el crimen organizado, o por el propio gobierno. No somos la única. Yo creo, y no soy psicóloga, pero lo creo, que la gente tiene dos cosas que hacer con su miedo. Encerrarse en su casa y hacerse cada vez más pequeño, casi como una pulga, para que no me vean quién va a pasar por ahí, y así no me hace daño, ni me escupe, ni abusa de mí, ni me pide sobornos, ni me pide derecho de piso, más pequeño, mínimo, entre lo más mínimo sea, entre apenas asome la nariz de mi casa, más seguro voy a estar. Entre más pequeño sea, más insignificante voy a parecer a los demás y menos daño querrán hacerme. O estar otro tipo de miedo. Miedo de perderlo todo y el miedo entonces de salir a luchar y decir, tengo tanto miedo que no puedo continuar así. Tengo tanto miedo de perder a mis hijos, tengo tanto miedo de perder mi casa, tengo tanto miedo de no poder nunca más volver a ir al parque o ir a una playa, que tengo que salir y luchar. ¿De qué tipo de miedo queremos sentir o debemos sentir los mexicanos? Miedo, sin duda alguna, debe de haber. O sea, solo un imbécil no tendría miedo hoy en México. Por supuesto que sí, solo un imbécil, un inconsciente absoluto. Un bebé recién nacido sin conciencia de nada. Pero quien tenga raciocinio, un mínimo de frente, claro que tiene que tener miedo de un montón de cosas. Y con justa razón. Pero el miedo también nos puede generar conciencia para luchar. Yo entiendo, y luego la gente me reprocha, ¿no? De que es que sus libros son muy buenos, pero son terribles. Pues es que es la realidad. Si no partimos de un diagnóstico real y nos metemos al mundo de Peña, al mágico mundo de Peña Nieto, pues nunca vamos a salir de ahí. Nunca vamos a salir de ahí y nos seguirán vejando y fregando sexenio tras sexenio por el resto de nuestras vidas y de las vidas de todas nuestras generaciones futuras. O vivimos en el mundo mágico de Peña Nieto o tomamos la conciencia y con ese miedo avanzamos, como han avanzado en otros países. Y ese miedo ha derrocado gobiernos muy canijos en el mundo. Ya ha habido revoluciones que han hecho, que con ese miedo se hacen revoluciones. No solo me refiero a revoluciones armadas, ese tipo de cosas, me refiero a revoluciones de pensamiento, a revoluciones de cambio, a revoluciones de justicia, que no forzosamente tiene que ser algo armado o violento. Y me parece que es lo que falta en México. Y me parece que parte de esta complicidad de los medios de comunicación es para hacer al ciudadano pequeño, para quitarle todo su empoderamiento. Y hacerle pensar que pues, solo si te sacas la lotería o solo si eres súper guapísima puedes ser una limpia vidrios y casarte con un millonario. Solo así, porque de otra manera no se puede, ¿no? Eres tan poca cosa, todos somos tan poca cosa que solo así se puede triunfar en la vida, ¿no? Entonces me parece que tenemos que romper esa dinámica de poco empoderamiento de los mexicanos. Tenemos que romperlo. ¿Cómo romperlo? No lo sé. Ojalá, creo yo, y es lo que he ido a pedir a la comunidad internacional en estos 2 años que he estado de gira constante, pedirles eso. O sea, hay cosas que los mexicanos, créanme, no podemos hacer solos. Todavía recuerdo cuando la propia Cruz Roja Internacional, en enero de 2011, me pidió darles una conferencia para todo el buró de México y Centroamérica, para explicar lo que estaba pasando,
porque querían implementar un programa humanitario en México, como ese tipo de programas que se implementan en épocas de guerra. Al final de cuentas, no lo hicieron, no lo implementaron, pero creo que la comunidad internacional tiene una obligación moral con países tan retrógradas y tan poco evolucionados como el nuestro, de aportar ese tipo de cosas. Y creo que la comunidad internacional, a través de programas sociales, puede justamente inyectar ese empoderamiento positivo en la gente, para que la propia gente en México, no uno solo, sí creo que no nos, está bien que cada uno seamos conscientes, pero si cada uno está consciente en su casa encerrado, no va a pasar nada. De cada conciencia individual tenemos que hacer una conciencia colectiva. Y me parece que ahí es donde la comunidad internacional debería apoyarnos justamente para planes, campañas, incluso las propias escuelas, de cómo empoderarnos en el mejor sentido de la palabra, para darnos cuenta que ese gobierno es nuestro, si el país es nuestro, no de ellos. Ni del Chapo es un sujeto, un hombre que apenas sabe leer y escribir y que nos tiene atormentados a todos. No es posible, o sea, no es equilibradamente, mentalmente posible que de verdad nos traguemos esas historias. Este hombre no es más que nosotros. Entonces, empoderémonos y avancemos, que ese miedo, como no hay otra cosa, que ese miedo sea lo que nos mueva. A mí el miedo es lo que me mueve. Por supuesto que tengo miedo, y tengo miedo todos los días, y recibo amenazas, y no tengo vida desde hace 2 años. Pero ese miedo me mueve, ese miedo de la conciencia de, por supuesto que podemos estar peor, porque además podemos estar peor. O sea, lo peor no ha llegado, o sea, lo peor está por venir, que son esas células criminales. El día que lleguen a nuestra puerta, o que se metan por la ventana, ese día vamos a entender qué es lo que sí es peor. ¿Vamos a esperarnos a que llegue ese día? ¿O vamos a hacer algo al respecto? Ese es el tema, y eso es lo que yo trato de mover con mis libros. Mis libros yo no quiero que solo sean un libro de denuncia, sino que sea un libro de reflexiones. ¿Qué tan mal estamos esperando estar para reaccionar?